El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Hermanos y amigos, los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy me acompaña el hermano Hugo Romero, pastor de la iglesia Bethesda en Querétaro y en San Luis Potosí. Hugo, bienvenido a Eleva tu Visión. Muchas gracias, hermano José. Tenemos mucho gozo de estar aquí acompañándote en esta noche junto con nuestros amados oyentes. Bueno, eres uno de los pastores amigos por muchísimos años, pero es primera vez que estás con nosotros. Ya el hermano Jorge Preciado, un gran amigo tuyo y pastor juntamente ahí en San Luis, él ha estado con nosotros en varias ocasiones. Te habías demorado en venir, pero muchísimas gracias por haber hecho ese esfuerzo por estar con nosotros. Bueno, como no me habías invitado, pero... No. Que quede registro con todos nuestros oyentes, que a todos nuestros pastores amigos, ellos saben que consideramos que este canal, este medio, es de mucha bendición para mucha gente hambrienta. No, así es, doy testimonio de que siempre me has estado invitando, pero hasta ahora se nos hizo poder venir. Para que los oyentes sepan. Pero, Hugo, ¿podrías tú comentarnos algo acerca de tu trayectoria caminando con el Señor? Tú eres originario de Veracruz. De la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Sabes quién más ha estado con nosotros? El hermano Alberto Domínguez, que pastorea ahí en Coatzacoalcos. Gran pastor, gran hermano, gran amigo. Hermano, de veras. Pero mira, lo mismo podemos decir de cada hermano que ha estado aquí con nosotros. Hermanos muy preciosos. Pero estudiaste... Y tú eres uno de ellos. Un hermano muy precioso y un gran amigo. Muchas gracias, hermano. Pero luego estuviste ¿en dónde? ¿En Tampico? En Tampico llegué a estudiar la universidad. Ahí me mandó mi padre. Porque ahí teníamos familia de parte de él y para que ahí me cuidaran. Eran las épocas de que había mucho revuelta de los estudiantes y ahí en guerrilleros. Sí, aquellas ondas hippies y todo aquello. Ajá. Y mi padre, para que fuera yo guardado, fui allá a la universidad y el Señor tenía sus planes muy preciosos. En el salón de clases éramos 70 alumnos más o menos y uno de los jóvenes ahí era un cristiano. Y él en una ocasión me invitó a una reunión de Biblia de puros muchachos, de prepa, de universidad, un sábado en la tarde. Y así fue como empecé a conocer la Escritura y rendí mi corazón a Cristo Jesús. Creo que podemos mencionar abiertamente qué organización era. Era la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Así es, con una extensión de nombre, un ministerio específico, una rama que se llamaba Alfa y Omega. Alfa y Omega. Pero realmente... Era canalizado básicamente a estudiantes universitarios y preparatorianos y de secundaria. Era su énfasis, Alfa y Omega, llegar a ese núcleo de personas. Ajá. Y luego, como tú empezaste a trabajar con la Cruzada, ellos en algún momento te pidieron que vinieras a Monterrey. Sí, ahí en la universidad, después de convertirme de una manera muy gloriosa y milagrosa, el Señor cautivó mi corazón y a las pocas semanas yo empecé a compartir ahí en la universidad. En esas épocas era muy revolucionario todo y el evangelio en la universidad no era muy bienvenido, pero yo me atreví, fui atrevido y a poco tiempo la mitad del salón iba en las tardes a que yo les hablara del Señor Jesús. Y después tenía ya un pequeño grupo de discipulado. Y vieron en mí la necesidad, y yo también la vi, de capacitarme más. Uh-huh. Y entonces me invitaron a irme a un centro de entrenamiento para líderes cristianos estudiantiles en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, uh-huh. en un centro que le llamaban Centro Chulavista, y ahí recibimos una capacitación intensiva para líderes estudiantiles cristianos. Uh-huh.
Y graduándome de ese tiempo, me asignaron a hacerme cargo de la obra aquí en Monterrey. Había un grupo de jóvenes, de profesionistas, de estudiantes, y así llegué aquí a la ciudad de Monterrey, soltero. Y aquí una de las líderes, de las jóvenes, las mujeres. También soltera. Soltera, muy hermosa, muy bella, si me está escuchando. Es la que es ahora mi esposa, con la cual tuve la hermana Clementina Páez Garza, ajá, con la cual tuve 2 hermosos hijos y me han dado 4 hermosos nietos. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Y sigue creciendo. Esperemos que sí. Bueno, también creo que nuestros oyentes pueden saber que gracias a ese ministerio que ustedes tuvieron aquí en Monterrey, en nuestra congregación hubo o ha habido varios hermanos, varias parejas incluso, que estuvieron caminando con ustedes en aquellos años. Sí, algunos de ellos se convirtieron en nuestro ministerio. Eran jovencitos, algunos de ellos eran de secundaria, de bachillerato, unos estaban en la universidad. Y nuestra casa, nuestro hogar, con mi esposa y mis niños pequeñitos, era de puertas abiertas. Llegaban ahí, a veces que queríamos descansar mi esposa y yo, estacionaba el carro a 3 cuadras, lo escondía y tocaban y no hacíamos ruido para poder descansar un rato, porque era un lugar muy concurrido. Y estos que eran entonces jóvenes, los vimos crecer espiritualmente, los discipulamos, algunos los vimos casarse entre ellos, encontrar pareja también en el ministerio. El hermano Álvaro González. Álvaro, el hermano Rubén Adame, Eugenio Mata, la hermana Lulú González, la hermana Lulú. Pero no quería mencionar Álvaro, todavía a Eugenio. Álvaro también, ajá, hermano Álvaro, su hermano que lamentablemente falleció. Sí, un buen grupo. Espero que no se me pase nadie de mencionar. Pero ahí estamos hablando de los miembros en nuestra iglesia, sí, que son una bendición, con un amor por el Señor muy preciosos. Otros más que están en otros ministerios, ahorita son pastores, ajá, son líderes, ajá, que el camino del Señor también nos da tiempos muy lindos en que somos animados. Después de casi 40 años de haberlos conocido, que el Señor me permitió compartirles y rescatarlos de vicios o del mundo, y me han hablado para saludarme y darme las gracias, decirme ahora soy pastor, ahora soy líder. Uno me llamó para decirme de Tampico, Francisco Carpenter, me dice: Hugo, gracias, me invitaste en el primer semestre de la universidad a tomar un café y ahí me hablaste de Cristo. Quiero decirte que hemos seguido permaneciendo, somos líderes, mi esposa y yo, mis hijos, y cada vez que hay una reunión de matrimonios y me piden que dé mi testimonio, y yo comento de cómo hubo alguien que perseveró y que se atrevió a hablarme del Señor, siendo jóvenes. Mira, esa es la gente que te ha hablado. Sí. Pero yo creo que la semilla que Dios te puso a sembrar en muchos corazones ha de haber fructificado en muchas almas, y en la eternidad vamos a ver, mira esto, ¿te acuerdas aquel? El Señor nos va a preguntar. Que la vida no ha sido en vano, ¿verdad? No, no ha sido en vano. De los siervos del Señor que vienen a mi mente está el hermano Juan Domingo Alurralde, que sirve al Señor en Bolivia. Sí. El hermano Eugenio Mata, que está en Santo Domingo, República Dominicana. Sí. El hermano Mario Chávez, muy amado, que también por años él ha estado residiendo en Costa Rica. Sí. Pero hermano, de veras, es un gozo poder repasar esa parte de la historia de tu testimonio. Gracias, José. Y que sepas que ha habido un fruto, pero también que habrá una gran recompensa de parte del Señor por haber puesto tu vida para poder instruir, discipular a aquellos que estaban empezando en el camino y ahora ya crecieron. Sí, suspendí la universidad, yo era el hijo mayor, para decir a mi padre que iba a suspender la universidad fue algo difícil. Él me dijo: no te entiendo, hijo, pero veo que ese camino te hace feliz, te doy permiso que suspenda la universidad por un tiempo en lo que vas a esa capacitación de la cual me hablas. ¿Y hasta este tiempo sigue suspendida la universidad? No, la acabé. Ah, sí, regresaste a terminar. Regresé, me inscribí aquí en la Autónoma de Nuevo León. ¿De veras? Sí, ahí tomé clases, pero eran un poco estrictos con las faltas, y ya en el ministerio me pedían que yo viajara mucho, y no todos los maestros me perdonaban las faltas y perdía materias. Ay.
Y después, para poder avanzar un poco más, me metí a otra universidad, a la Universidad Regiomontana. La UR. Sí, ahí hubo un poquito más de tolerancia con alguno que otro maestro y lograba rescatar 1 o 2 materias por tetramestre y hacía mis viajes que tenía que hacer ministeriales. Recuerdo que mi hija me decía: papá, sale el sol y no te veo, se mete el sol y no te veo. Ay, ay, ay. Porque en el día andamos en el ministerio, en la noche en la universidad, me metía en la noche, pero gracias a Dios nos dio el poder hacerlo, porque yo le prometí a mi padre que le iba a dar ese título, que no pensaba ejercerlo, pero quise honrarlo. Y ya con mis 2 hijos nacidos, con mi esposa, un día lo llamé, a él y mi madre, y le dije: padres, promesa cumplida. Aquí está el título, que lo pude sacar, gracias a Dios, sin ejercerlo, pero pude honrarlos de esa manera. Sí, una forma hermosa también de honrarlos. Y tu mamá camina con el Señor. Sí. Mi Gloria padre al Señor. caminó con el Señor. Sí. Después de que yo tomé esa capacitación, bueno, antes, yo visitaba allá mi ciudad en las vacaciones, y yo llevaba el fuego del Señor, de un nuevo convertido, y yo les hablaba del Señor, y se convirtió toda mi familia. Y a la vuelta de algunos meses, aproximadamente 100 personas se reunían en la casa de mis padres para oír la palabra. Ahí en Coatzacoalcos. No, ya no fue en Coatzacoalcos. Mis padres vivían en una ciudad que se llama Jaltipan, Veracruz, Sí, ahí sí. como a 1 hora de Coatzacoalcos. Ajá. Mi padre, él, aparte de su trabajo en la empresa, tenía un inglés perfecto porque vivió muchos años, estudió algún tiempo en Estados Unidos, y a ingenieros y gentes que le pedían que les diera clases. Ajá. Él les decía, cuando le preguntaban cuánto les iba a cobrar, les decía: no me paguen nada, solo después de la clase déjenme que les lea la Biblia. Ese era su pago. Ajá. Y así se fueron interesando familias, y mandaron después de cruzada, mandaron un par de líderes Allí a Jaltipan. allá a Jaltipan para hacerse cargo de ese grupo. Ajá. Ahora, luego estuviste en Guatemala y estuvieron Sí. estudiando y ministrando allá también en Guatemala. Sí, regresamos de vivir en Monterrey, nos fuimos a vivir a Tampico, Tamaulipas, regresamos ahí. Y una hermana que llegaba ya al Sinaí, que también fue discípula nuestra, mi esposa tuvo que venir a unas consultas médicas, tuvo una semana aquí en Monterrey, y le llevó una serie de cassettes, un curso de esos cassettes audios que se llamaba El Tabernáculo de David, impartido por el pastor Marvin Byers. Ajá. En ese momento estábamos en Tampico. Cuando ella regresó me dijo: Hugo, me prestaron un material, una enseñanza muy preciosa, es algo que tú has deseado siempre. Yo buscaba algo más que solo activismo y mucho ministerio, una profundidad más en el Relación con Señor. Dios. Sí. Y cuando me llevó eran 9 cassettes, audios, de 90 minutos cada uno. Y yo le dije: después los oigo. Marvin Byers, pues es otro norteamericano, ya he oído en el ministerio a muchos, todos traen más o menos lo mismo, después los oigo. Pero mi esposa, conociendo mi corazón y mi deseo y mi anhelo, un día en la noche me puso todo ahí preparado para cenar, y me puso la grabadora y le puso play, y yo, un poco escéptico, un poco no muy interesado, empecé a oír. Y solo cuando empezó este pastor precioso, este hermano Marvin Byers, empezó a cantar un coro, solo con el coro cayó una unción que yo no había conocido. Y yo no me paré, mi esposa se llevó a los niños a dormir a otra recámara, yo no me paré de esa silla hasta que terminé los 9 cassettes de esa noche. Literalmente, hermano José, tirado en el piso, llorando, encontrándome con el Señor de una manera muy preciosa. Y entonces le dije a mi esposa: ¿y dónde conseguiste eso? Porque yo quiero más. Y ya nos contactamos con la iglesia Sinaí aquí en Monterrey, que era la fuente de este material, y un seminario decidimos venir a Monterrey a pasar una semana escuchando las enseñanzas del hermano Marvin. Y de hecho yo no lo conocía ni en foto, solo por cassettes.
y me impresionó mucho ver a un jovencito ahí, soltero, dirigiendo las alabanzas, que ahora sé que era José Ordóñez cuando era soltero. Ah, yo estaba ahí. Ahí estabas tú, hermano. Ajá. Y dirigiendo ahí unas alabanzas que conocíamos, y la unción era tan linda. Ahí yo invité a Eugenio, ahí invité a Mario, ahí invité a Juan Domingo. Juan Domingo Alurralde y a otros más, los que están Ajá. aquí en el Sinaí, y era solo llorar y encontrarnos con el Señor. Pero yo quería conocer al hermano Marvin, solo conocía su voz. Ajá. Y conociendo otros ministerios, bueno, respetando a cada quien, ¿verdad? Pero que presentan a los siervos de una manera muy notoria, pues yo dije, ¿cómo lo van a presentar a este hermano que tiene tanta unción del Señor? Y de repente, con los ojos cerrados, solo dejé de oír la voz de ese joven José Ordóñez, que no lo conocía, y solo cambió de voz. Y cuando abrí los ojos, encontré y conocí a este siervo precioso, hermano Marvin, y mi expresión fue: esto es otra cosa. Uh-huh. Un siervo con ese entendimiento, con esa unción, pero al mismo tiempo con esa humildad, Uh-huh. que cautivó mi corazón, y hasta el día de hoy, como tú y yo, pues caminamos bajo la enseñanza y cobertura de este siervo, ¿no? Solo para que sepas, hoy es 7 de julio, el día de su cumpleaños. Oh, Así de es veras, que Dios lo bendiga. Qué bueno que estamos dando este testimonio, un hombre de bendición. Sí. Y luego, entonces, hablaron para irse a Guatemala y terminaste tu tiempo en Guatemala. Yo me acuerdo que estuviste trabajando en el colegio de Sí, Bron. nos graduamos ahí en el instituto, 2 años, muy preciosos, muy intensos. Y cuando normalmente todos, bueno, una gran parte desea quedarse ahí en el ministerio, en Ajá. Guatemala, la iglesia, es muy lindo ahí el lugar, las instalaciones, los hermanos son muy preciosos, los hermanos guatemaltecos muy lindos, pero normalmente todos regresan a sus países. Pero el hermano nos llamó y dijo que él sentía del Señor que nos quedáramos a colaborar Uh-huh. ahí un tiempo más, y estuvimos colaborando en el colegio Hebrón, que en ese entonces funcionaba como colegio. Y como líderes también de hogar en Sí, la yo fui iglesia. director de la primaria del colegio, mi esposa daba clases en bachillerato del colegio, Uh-huh. y aparte nos integraron al equipo de líderes, Uh-huh. líderes de hogar de la iglesia. Y entonces estuvimos en total más o menos 6 años ahí en Guatemala. 6 años. 6 años. Pero mi corazón seguía ardiendo, y yo sentía que había recibido tanto ahí de este ministerio de Guatemala, de Bron, que mi corazón ardía. Yo lo sentía tan lleno y tan desbordante de tantas verdades y de tanta caminar ahí con el Señor de esta manera, que yo me sentía muy cómodo, muy a gusto. Uh-huh. Un gran pastor, un ministerio muy lindo, salíamos Uh-huh. a predicar a El Salvador y Sí, al sí, sí. interior de Guatemala. Recuerdo ese tiempo. Y que los líderes de la iglesia éramos enviados a las enviados. iglesias, ¿sí? Me mandaron a México desde allá. Ajá. Una vez con el hermano Eleazar nos mandaron a cubrir aquí una visita a México. Y director del colegio y líder allá, y todo hecho muy precioso. Pero mi corazón estaba inquieto. Uh-huh. Que desde Cruzada fuimos entrenados a ser hombres de desafíos y de retos, Uh-huh. y yo sentía que necesitaba yo salir al campo, Uh-huh. al frente Uh-huh. de la batalla, aunque no que allá no fuera, pero... Y hablé con el pastor, con el hermano Marvin, le compartí mis inquietudes, y estaba yo con mi esposa, y ya nos dijo: Hugo, Clemen, Bárbara y yo no hemos pensado que ustedes se vayan, pero tampoco queremos estorbar la obra de Dios en sus vidas. Y entonces ya nos citó 15 días después, oremos un tiempo, a ver el Señor qué dice. Ya nos llamó y nos habló de la necesidad que había de pastorear un tiempo una iglesia en Los Ángeles, California, que iban a haber algunos cambios, y entonces oramos que era la guianza del Señor. Estuvimos un tiempo allá, En Los Ángeles. en Los Ángeles, California. Ajá. Pero después hubieron otros cambios allá ministeriales. Se juntaron 3 iglesias, y
ya no era tan necesaria mi presencia ahí. Entonces, hablando con el hermano Marvin, había cierta libertad, y yo siempre tuve inquietud de muchos años cuando visitaba San Luis Potosí a ver ahí que vivía mi cuñada Laudelina con su familia. Sentía mucha atracción por hacer algo ahí en esa ciudad. Entonces le hablé al hermano Marvin y lo comentamos, nos apoyaron, llegamos a San Luis solo con 6 maletas, y solo con una ovejita que era Laudelina, mi cuñada. Iniciamos ahí la obra. Esto fue hace 16 años. No. Casi ya 18. 18 casi años. 18. Y desde entonces el Señor te ha tenido ahí. Sí, ministrando es donde en San más Luis es donde y más he Querétaro. vivido, sí, San Luis y Querétaro, es donde más hemos vivido. Hemos vivido en Torreón, en Tampico, en Monterrey, en Guatemala, en Los Los Ángeles. Sí, hemos andado un poquito. Bueno, pero para acá. hermano, muchas gracias por compartir este testimonio. Gracias por yo creo que dar la oportunidad. Nos estás dando una vislumbre de lo que el Señor ha hecho en muchas vidas. Recientemente, la semana pasada, un líder de la iglesia Hebrón en Guatemala fue enviado a pastorear a otro lado, el hermano Marvin Hernández. Oh, sí, precioso hermano. Y ha sido una historia de fidelidad de Dios y ver la fidelidad de los siervos, y llega el momento, ok, es tiempo de salir para pastorear. Y nuestro deseo es que el Señor esté levantando contigo a líderes que ustedes también puedan enviar a otros lugares para que ministren, para que pues se abran otras iglesias, para que el Señor visite a más gente hambrienta en otros lugares. Claro. Pero vamos a regresar en un momentito para el tema que tú quieres compartir. Bueno, cuando menos el título vamos sí, el a título mencionarlo. va a ser, ¿el título cuál va a ser? La Santa Ciudad. La Santa Ciudad. Regresando, la Santa Ciudad. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión con el pastor Hugo Romero, y él quiere compartir algo acerca de la Santa Ciudad. Hugo, por favor, adelante. Muy bien, hermano José y estimados
escuchas, hace algunas semanas, algunos de ustedes quizás se enteraron, salió en la prensa y en algunos noticieros televisivos una nota que hablaba de que la NASA, a través de su telescopio, el Hubble, había apuntado de una manera casual hasta cierto punto a los confines del universo, a un punto específico del universo, buscando algo, y se sorprendieron de ver unas imágenes, unas fotografías, que aparentemente es una galaxia, pero tiene características diferentes. El caso es que la nota decía que guardaron esas fotografías en la NASA, pero que les había impactado, porque ellos veían que era como una gran ciudad flotando en los confines del universo, una ciudad enorme, como con edificios así. Y ellos dijeron que habían fotografiado el cielo, la morada de las almas. Y mencionaba la nota que muchos ahí en la NASA, que eran un tanto escépticos o incrédulos, ahora creían. Y un científico, un ingeniero, decía la nota periodística, extrajo una de estas fotos y la hizo pública. Ahora, yo no estoy aquí diciendo que eso sea el cielo, que esa sea la ciudad de Dios, solo que sí causó cierto revuelo y algunas de mis ovejas supieron, se enteraron, y me llevó a retomar y a volver a meditar sobre la Santa Ciudad, porque la Biblia sí nos habla de que existe una ciudad celestial. Sí, fíjate, Hugo, que independientemente de lo que los escépticos digan, sí es, no es. Como dices, no estamos aquí para decir, miren, es verdad porque salió en tal noticia. Exacto. Pero la palabra de Dios describe con varios detalles muy claros que en efecto existe una santa ciudad. Así es. Y alguien quizás dirá, sí, pero es que solo se menciona al final, pero creo que es algo que nosotros debemos entender. El plan de Dios está apuntando hacia llevarnos hacia ahí. A ese destino, explícanos, a ese hogar. Explícanos eso. ¿Cómo es que los hombres de Dios esperaban esa santa ciudad? Hebreos 11 habla claramente. Y profetas, Ezequiel, Isaías, o sea, sí hay pasajes buscando en las Escrituras que sí nos remiten a esa ciudad. Ajá. Pero específicamente Apocalipsis 21 y 22, que son los dos últimos capítulos de la Biblia, específicamente tratan ese punto, ese tema. Ahora, sabemos también que las Escrituras nos muestran que en los tiempos finales, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, y que nosotros sabemos junto con la Iglesia Universal, que estamos en ese tiempo. Somos la iglesia que... la iglesia del tiempo que espera la venida del Señor Jesús, y nos habla de que habrán señales, nos narra de señales, y yo estoy persuadido que Dios, de diversas maneras, desde hace algunos años, ha estado mandando mensajes a la iglesia y a la humanidad que nos hacen reflexionar en esto. Entonces yo creo que sea o no esa foto lo que sea, pero es una llamada de atención para meditar en este tema. De voltear a ver los ojos al cielo. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre económica, social, violencia, problemas de identidades y divorcios y mucha caos, muchas cosas que afligen. Y Dios de alguna manera quiere llamar nuestra atención a que levantemos los ojos y que sepamos y recordemos que hay algo más que lo que esta vida nos ofrece, que nos dé esperanza. Un creyente debe caminar en fe, es decir, creyendo en las verdades que hemos recibido, caminando en esas verdades, pero también un creyente... Esa es la certeza de lo que no se ve. Sí, y de las verdades que hemos recibido. Pero también en esperanza. Sí, fe y esperanza. Esperanza nos habla de la certeza de que vamos a recibir
galardones y promesas y bendiciones que Dios ha reservado para toda la eternidad. Ajá. A los creyentes, a los fieles en Jesucristo que terminen su carrera de fe. Ujú. Hace muchos años, te platicaba hace un rato antes de entráramos al aire, te platicaba que cuando viví en la ciudad de Monterrey no existía lo que ahí se llama la macroplaza. Ujú. Era el centro, habían comercios de muchos años, pero vino un gobernador y tumbó todo ese comercio y se dedicó a crear esa llamada macroplaza. Pero este gobernador contrató ingenieros, arquitectos, artistas, hizo museos, obras monumentales, pero hubo uno que llamó la atención por la obra que hizo, lo que se conoce como... El muro donde está el faro. Sí, una aguja, el muro, el faro, un faro. Donde está faro el láser. de luz, donde está el láser. Ajá. Una gran pared color naranja, muy alta, y arriba un rayo de luz láser verde. Cuando terminó su obra, le preguntaban los periodistas, ¿y qué significa eso? Algo tan costoso, algo que costó tanto dinero para una pared, una gran pared pintada de naranja con un foco ahí arriba. ¿Qué es esto? Porque hay otras obras de arte en la macroplaza con otros diseños. Y la respuesta de él, palabras más, palabras menos, fue que cuando llegaran las personas y se pararan frente a esa pared, se iban a ver obligadas a levantar la vista y seguirla levantando y seguir recorriendo con su vista esa pared tan alta. Y el faro de luz originalmente fue diseñado para iluminar hacia arriba, no como ahora que es hacia puntos de la ciudad. Se mueve hacia toda la ciudad. No, originalmente fue que el rayo de luz saliera hacia el firmamento, hacia los cielos. Y que la gente se le quedara viendo hasta donde llegara. Exacto. Entonces, lo que él dijo es, la gente en sus afanes, por sus trabajos, sus aflicciones, su vida cotidiana, se ha olvidado de voltear a ver a las estrellas. Wow. Se ha olvidado de voltear a ver el cielo. Ajá. Entonces su idea era que levantáramos nuestra visión y nuestra vista y de alguna manera nos sobrepongamos a lo cotidiano y reflexionemos que hay algo más allá de esta vida cotidiana. Pues mira, qué lindo que vengas tú con ese ejemplo. Es precisamente el título, el nombre de este programa, Eleva tu visión. Y no creo que este artista estuviera pensando en poner la mirada en Dios, pero sí en las estrellas. Y nosotros sabemos que cuando la palabra de Dios, específicamente en los salmos, nosotros podemos ver hacia dónde vamos a mirar para esperanza, para socorro. Voy a ver hacia los cielos, hacia Dios. Así es. Entonces, la Santa Ciudad... Específicamente el Señor nos muestra que el cielo y la eternidad no es algo etéreo. La eternidad donde las almas que murieron en la fe de Cristo Jesús no es aquella idea de que muchos tienen que vamos a recibir una pequeña nube y se nos va a otorgar una pequeña arpa y nos vamos a pasar flotando por toda la eternidad tocando un arpa. Quizás los primeros 3 meses esté bastante confortable esa nubecita, pero vivir en esa nubecita estamos hablando de la eternidad. Por millones de años llega un momento en que ya, si no hay algo más. Entonces la eternidad es algo más. Hay un lugar específico que la Biblia nos lo menciona. Y encontramos en varios pasajes, pero Apocalipsis 21-22 es muy específico en este tema. Ahora, aquí lo hermoso es poder ver cómo es el corazón de nuestro Dios. Es un corazón misericordioso, lleno de amor, que ama a su pueblo, que ama a los que han confiado en su Hijo Jesús y ha reservado para los creyentes un destino glorioso por el cual vale la pena invertir la vida, por lo cual muchos dieron su vida y fueron mártires porque pudieron ver y tener claro cuál era el destino. Supieron que la vida no termina en la tumba, que la vida trasciende, pero no solo que trasciende, sino que pudieron ver y entender y conocer
hacia dónde nos dirigimos y eso nos llena de fortaleza. Y creo que la iglesia de este tiempo necesitamos esta revelación fresca. Claro, Hugo, y yo creo que cuando escuchamos cursos como el plan de Dios para el hombre, en donde se habla acerca de una eternidad creciente, con un propósito. Creo que algunos han tendido a soslayar, a no estudiar nada acerca de la Santa Ciudad, pero la Santa Ciudad es parte integral de ese plan eterno que Dios tiene para el hombre. Entonces necesitamos estudiarlo. Me acuerdo que un pastor amigo decía, debiéramos pensar más y más en el cielo. Así es. Debiéramos levantar nuestra mirada hacia las cosas celestiales. Y primero Dios, nuestros oyentes, con este mensaje nos vamos a acostumbrar a ver más hacia los cielos. Así es, para que nos dé esperanza. Ajá, y era lo que la iglesia primitiva necesitaba. Cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, una isla por allá entre Grecia y Turquía, una isla rocosa, inhóspita, la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo sufriente, estaban habiendo mártires por todos lados. La iglesia necesitaba ser fortalecida con una esperanza real y firme, y el Señor le muestra al apóstol Juan esta visión que confortó primeramente la vida de Juan y después a la iglesia. Y mira, estás mencionando a Juan, pero realmente prácticamente todos los apóstoles del Señor Jesucristo vivieron persecución, fueron martirizados, prácticamente todos. Pero en nuestros tiempos actuales, yo creo que si tú revisas la himnología de hace 300, 200, 100 años atrás, los himnos, cada uno de ellos o muchos de ellos hablaban acerca de la esperanza de ir al cielo. ¿Por qué? Porque había mucha tribulación, mucha angustia, mucho sufrimiento aquí en la tierra. Entonces, no es que el cielo sea nuestra meta final, sino que es parte del plan de Dios para la humanidad, para aquellos que acepten su camino. Así es. Pero sí tenemos que hablar acerca del cielo, de la santa ciudad, porque es parte de esa meta. Así ¿verdad? es. Y es el hogar eterno de las almas de los que han muerto en la fe de Cristo Jesús. Es el hogar eterno. Ajá. Y como dijimos, lo hermoso del Señor, su carácter, es que Él nos anima. El Apocalipsis es un libro que habla de juicios, es un libro que habla de que vendrán, que caerán sobre la tierra. Pero lo hermoso es que el Señor cierra esta carta de amor, que toda la Biblia es una carta de amor desde el Génesis hasta el final, pero termina este libro, Apocalipsis, y toda la Biblia, la colección de libros, no termina narrando la espantosa suerte que tendrán los incrédulos o los impíos, sino que el Señor cierra su mensaje animándonos, que es los que perseveremos en la fe, los que hayamos abrazado la fe del Hijo de Dios, este es el destino que Él tiene reservado. Él ha preparado una ciudad que, José, nos tendríamos que pasar aquí unos 6, 7 programas para... Bueno, bienvenido. Cuando menos, ¿verdad? Bienvenido, puedes venir cada martes desde Querétaro. No, porque creo que mis ovejas vendrían a echarte pleito. No, que hagan porras aquí. Pero cuando menos crea la inquietud en los oyentes de escudriñar sobre este tema. Sí. Entonces es muy hermoso ver cómo el Señor sella esta palabra, sella este mensaje, dándonos esta hermosa descripción del lugar de bendita felicidad eterna que podrán disfrutar los creyentes que en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estos 2 últimos capítulos del Apocalipsis están dedicados enteramente a la descripción de esta santa ciudad o lo que llamamos el cielo. Dice en el capítulo 21, versículo 2. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, primeramente, Juan, un hombre digno de todas nuestras confianzas, porque hay quienes afirman en este mundo, hay quienes afirman que no existe un infierno como tal,
no existe un infierno literal, que el infierno es lo que en esta vida de aflicciones vivimos y confrontamos, que no existe un cielo literal, que el cielo es los buenos tiempos que podamos disfrutar mientras estemos en este cuerpo carnal y terrenal, pero yo me quedo con el testimonio de un hombre como Juan, como el apóstol Juan, y él afirma que él vio esa ciudad, y yo prefiero creer a un hombre por el testimonio que sabemos de este hombre que es creíble. Y por otro lado, si hay un poco de tiempo, pero y si no, sepamos que el Señor Jesús también habló de estos lugares. Y yo creo firmemente que si Jesús lo dice, si Jesús afirmó que hay un infierno, que hay un cielo y que hay un paraíso, así es. Y mira, solo para corroborar lo que estás diciendo, Juan en Apocalipsis capítulo 4, él claramente está diciendo que el Espíritu lo llevó hacia ese lugar. Le dijo, oí una voz hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Él estaba allí. Así es. O sea, fue transportado por el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros creemos lo que la palabra de Dios explica. Por eso ellos decían lo que nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon. Sí, en Juan capítulo 1 y verso 1. Ellos daban un testimonio. Tocante al verbo de vida. Sí. O sea, ellos daban testimonio, pero físico, irrefutable. Vivo. Sí. Irrefutable. Sí. Entonces aquí se nos presenta la Santa Ciudad como la esposa de Cristo. ¿Y cuál es la esposa? ¿Quién es la esposa de Cristo? Es la iglesia. Entonces, esta ciudad contiene a las almas de los creyentes en Cristo Jesús. Los creyentes de todas las edades, cuando descienda a esta ciudad, y Juan al verla ahí los vio. Es la morada. Es la morada. Ahora, sabemos que esta santa ciudad descenderá después de los 1000 años que Cristo reine en esta tierra físicamente. Vendrá el juicio del trono blanco y después cielos nuevos y tierra nueva, y entonces es que esta ciudad desciende, no antes. Y también, como dice el verso 9, versículo 9 y versículo 10 de Apocalipsis 21. Capítulo 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos recuerda aquí nuevamente? La santa ciudad es un lugar de refugio de los santos de todas las edades. Entonces, los santos de todas las edades son la esposa de Cristo. Entonces, la santa ciudad es la esposa de Cristo, pero al mismo tiempo es un refugio de los santos. Y no vamos a tener el tiempo, pero estos 2 capítulos nos describen características de esta ciudad. Aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida se van a unir para vivir en esa ciudad por siempre. Ahora, esta ciudad eterna será un lugar de paz, será un lugar de seguridad. Habla de unos muros cuyo espesor son 65 metros. Ellos en esa época vivían y conocían mucho ciudades amuralladas. Para ellos era muy... que eran la protección alrededor de la ciudad. Entre más grueso fuera el muro, era una ciudad de más paz y de más inexpugnable, protección. O sea, nadie podía entrar. Ningún enemigo podía entrar. Entonces esta ciudad nos habla, por solo mencionar un rasgo, es un lugar de paz, de seguridad. Nunca más seremos molestados por nadie, ni físicamente ni espiritualmente, que nos perturbe. Un lugar seguro, un lugar lleno de amor y lleno de gozo. Pero no es solo gozo, es un gozo eterno. Capítulo 21, verso 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Un lugar donde no lloraremos más,
donde no volveremos a experimentar enfermedades, ni muerte, ni separación, ni llanto, ni clamores, ni dolores, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que esta vida nos presenta o nos presentará dejará de ser. Será un lugar donde no habrá lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni enfermedades. Un lugar de gozo eterno. Y lo hermoso del carácter del Señor es esto, que nos tiene reservado un lugar donde cada día seremos sorprendidos por su gloria, por su palabra, por la unción, por la belleza de ese lugar. Pero más de la belleza de ese lugar es que, como dicen estos capítulos, la misma presencia de Dios morará con su pueblo eternamente. Mira, Hugo, qué lindo que menciones esto de que cada día nuevo vamos a ser sorprendidos en esa eternidad, porque esto es parte de lo que Pablo explicaba en Corintios cuando él dice, es que, y lo voy a decir como el original lo dice, ojos no han visto, ni oídos han oído. Bueno, es que ya viste mis notas, ¿verdad? Por eso estás... ¿De cuál? ¿De Corintios? Estás adelantándote de lo que yo voy a compartir, José, hermano. No, pero es cierto, o sea... Pero es sí. que esto está hablando de que Dios tiene para sus hijos, para los creyentes, cosas nuevas reservado, cada vez más y increíble, más. Sí. Y en la eternidad esto va a ser exponencial. Así es. Lo que esta vida nos pueda ofrecer de su belleza, de placeres, de deleites, de colorido, no tiene punto de comparación a lo que será la eternidad. Y cada día será algo nuevo, cada día será un nuevo motivo de gozo, cada día será un nuevo motivo de deleite y de placer. La eternidad con Dios en esta ciudad celestial será más hermosa de lo que jamás hayamos imaginado siquieramente, José. Ajá. Más allá de lo que pudiéramos soñar o imaginar, sobrepasará. Sí, por eso es que Pablo lo dice todo. así, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. Y del cual no hay palabras para explicar. No. Inefables, palabras inefables. Así lo dice Pablo cuando dice que él fue elevado al tercer cielo. A la santa ciudad. Cosas que no se pueden expresar, no me inefables. Expresar porque no hay cómo expresarlas. Ay, de lindo. La gloria, de la belleza que veremos y viviremos. Dios inició su plan creando el universo, creando esta tierra, pero también vemos que terminará su plan con la creación de un cielo y tierra nuevos. En el versículo 5 del capítulo 21, José. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Él hace nuevas todas las cosas. Incluso esta bola de barro llamada tierra, sabemos que al final de los 1000 años con Cristo será renovada, los cielos serán renovados y entraremos a una dimensión eterna de vida totalmente limpia de la contaminación que el pecado en el huerto originó. Este capítulo 21 de Apocalipsis nos da una descripción, hermano José, imponente de cómo será nuestro hogar eterno con Dios. Es una descripción que está más allá de todo lo que con palabras humanas podamos tratar de describir. De hecho, las palabras que usó el apóstol Juan para escribirlas son imágenes, son algo con lo que sus palabras humanas podían describir lo que él vio, pero está mucho más allá de lo que sus palabras pudieron comunicarnos. Sí, esas palabras se quedan cortas para llegar a describir en toda su plenitud lo que él estaba viendo, así no es, lo podía hacer. Así es. Y eso, lo que él aquí nos escribió en 2 capítulos, es obvio que el resto de la vida que Dios le dio al apóstol Juan vivir, debió haber compartido con las iglesias, con mayor detalle y con mayor profundidad de esa gloria y belleza. Y lo compartía impactado, quebrantado, o sea, esto fue lo que vi, esto está para nosotros. Así es, y eso sostuvo la iglesia en los tiempos más difíciles, más peligrosos, más angustiantes, que permitía que por millares, José, fueran sacrificados en hoguera y de diversas maneras y lo sostenía esta gran visión. Pero Hugo,
nos queda poco tiempo, pero podríamos hablar algo acerca de cómo podemos nosotros llegar y participar de la Santa Ciudad. Bueno, primeramente... Y no me estoy refiriendo a un mensaje de salvación únicamente. Claro. Pero sí, primero a eso. Claro. Primeramente, entender que nadie que no haya entregado su corazón a Cristo Jesús tendrá parte de esa ciudad. Partiendo de eso, vemos, o sea, estamos aquí llegando a una conclusión y dejamos obviamente mucho tema y muchos... que no todos tendremos el mismo galardón ni el mismo ministerio, hay muchas más verdades. Pero para nosotros como creyentes, debe recordarnos que a causa de los padecimientos de Jesús es que Él fue coronado. Basándonos en Filipenses. En Hebreos 2.9. Ok, en Hebreos 2.9, muy bien. O sea, ¿qué es lo que va a determinar nuestra posición eterna en el cielo? Hermano José, no todos tendremos el mismo galardón, ni el mismo ministerio en el cielo, en la eternidad, ni participaremos de la misma cercanía de nuestro Creador. Lo que va a determinar es cuánto abrazamos la cruz en esta vida. ¿A qué te refieres con abrazar la cruz? Sí. Yo sé que nuestros oyentes han oído el término, pero por el bien de aquellos que no lo saben. Muy bien, hermano. Romanos 8:17 dice... resumiendo, que somos o seremos coherederos o somos coherederos de Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, para resumir, una clave es una vida de abnegación. Esto es parte también de abrazar la cruz. Sí, es una vida de abnegación para con otros. Esto tiene que ver con aceptar las ofensas y tener la habilidad divina para perdonar injusticias, estar dispuestos a perdonar principalmente a los hermanos de la fe, porque esto duele más que si un impío nos hiciera un daño. Es una manera de abnegarnos, de identificarnos con Cristo, que cómo manejó él los ataques y el odio y todo, diciendo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Es parte de identificarnos con ese camino. También tiene que ver con una vida de ayuno. El rey Acab fue un rey perverso, pero en una ocasión decidió ofrecer un solo ayuno al Señor, y fue tan conmovido nuestro Dios por ese acto de abnegación que recibió el perdón de Dios. Wow, por un acto de ayuno. Y fue un rey impío. Un rey impío, pero ese acto de abnegación cautivó el corazón de Dios. Es una buena clave importante. También para los creyentes, dando fielmente de nuestros diezmos y ofrendas. Es un camino de abnegación, porque nuestros diezmos y ofrendas representan trabajo, esfuerzo, sudor, es parte de nuestra vida, y así honramos al Señor. Dando de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo para servir al Señor en la iglesia, con los hermanos, dando de nuestro esfuerzo para buscarlo, de nuestro tiempo para pasar tiempos con Él, sacrificando actividades recreativas o de otro tipo para apartarlo, para buscar al Señor y conocerlo más, dándonos por otros, apartándonos del mal, de compañías incorrectas, andando en el camino de la obediencia con el Señor y con nuestros pastores, por mencionar algunas cosas de un camino de abnegación. Sí, Hugo, mira, la única lástima es que es todos estos, no digamos requisitos, sino estas posibles formas de que nosotros podamos crecer y alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Lo estás compartiendo en los últimos 3 minutos del programa. Ok, solo déjame nomás un comentario, porque no leímos, como te dije, muchos temas, pero uno de ellos está en la primera carta a los Corintios, cuando dicen cómo será. Ok, ¿Primera Corintios? Sí, Primera de Corintios 15, 35 al 49. 15:35, y con esto vamos a terminar. Sí, habla de que tendremos un cuerpo nuevo. Sí. Entonces menciona que es necesario que una semilla caiga a tierra y muera. Sí. ¿Ok? Y surja. Sí. Pero, y habla también de que no todas las estrellas en el firmamento tienen el mismo brillo. ¿Es cierto? Entonces, dependiendo de qué semilla sembramos, enterramos, eso va a ser lo que cosechemos. Que va a dar.
Entonces, dependiendo de cuando nuestro cuerpo muera y sea enterrado, cuánto de Cristo, cuánto de su carácter, de su naturaleza, de servicio, de amor fraternal, de cuánto conocimiento de Dios fue de identificación con Él. Va a ser lo que el cuerpo glorificado que va a brotar para toda la eternidad. Entonces tenemos poco tiempo, no sabemos cuánta vida tenemos o cuándo venga el Señor Jesús que está a las puertas para que sea una semilla que dé un fruto para toda la eternidad. Amén. Hugo, gracias por elevar nuestra visión en esta noche. Que Dios te bendiga. Gracias por invitarme. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.